Bueno, ¿qué tal? En la entrega de hoy vamos a continuar con el video anterior sobre el texto del quiebre de las democracias de Juan Linz, pero ahora lo que nos vamos a permitir es referenciar la propuesta, por lo menos el menú del día, es referenciar los elementos de quiebra de una democracia que forman parte y que pueden contribuir a salvar o no a una democracia. Así, lo primero que vamos a hablar, o el que nos propone Linz, esto no es un orden jerárquico ¿no? En relación a la importancia, tiene que ver con la revolución y la caída de los regímenes. ¿No? A ver, aquellos que llegan al poder después de la caída del régimen democrático, a menudo hablan de revolución. Recordemos en el caso de nuestro país, esa famosa en 1955, cuando sacan a Perón del poder, se hablaba de una revolución, revolución libertadora. La palabra revolución le queda enormemente grande, ¿no? Porque eso fue claramente un golpe de Estado. Y se hace o se habla de su revolución reclamando un aura de legitimidad vinculada a esa palabra y a lo que simboliza la palabra revolución, ¿no? La mayor parte de esas revoluciones han sido, sin embargo, claramente golpes militares o semi o pseudo transferencias de poder más que una toma de poder violento. Y como vamos a ir viendo, la violencia política es un indicador, es un elemento importante como una causa contribuyente a la ruptura. Pero muchas veces la relación entre causa y efecto no está clara. Hay ciertos números de casos, por lo menos en lo que plantea Linz, que la cantidad de violencia políticamente significativa fue relativamente pequeña, aunque la percepción distorsionada de esa violencia y un nivel muy bajo de tolerancia por parte de la sociedad contribuyó igualmente al derrumbamiento. No hay duda entonces de que el estudio de la violencia política y social es central para nuestro tema. Pero las teorías conocidas explican el volumen y el carácter de la violencia y estos no son suficientes para explicar por sí solos la caída de un régimen y van a ser tratadas como las explicaciones de uno de los factores, de uno de los elementos que claramente contribuyen o permiten generar la caída de un régimen democrático. En el pasado, cuando un régimen democrático había adquirido cierta estabilidad, podía ser amenazado por una oposición que podía persuadir a importantes sectores de la población para que depositaran en ellas la confianza y la lealtad debida al gobierno, minando entonces la autoridad del régimen al demostrar su incapacidad para mantener el orden y forzando las acciones tales como, por ejemplo, el uso del poder arbitrario indiscriminado en algunos casos, que a menudo lo que hacía era conseguir que la gente le retirara su apoyo. Sin embargo, en las sociedades modernas, los gobiernos enfrentados con este tipo de amenazas pueden contar generalmente con la obediencia de muchos ciudadanos, su personal, los burócratas, las policías, militares, en caso de decidir activar su compromiso con una autoridad legítima. Por lo tanto, la oposición desleal ha tenido o por lo menos ha tendido cada vez más a evitar un enfrentamiento directo con el gobierno y con sus agentes y ha tratado en su lugar de combinar sus actos ilegales con un proceso formalmente legal de transferencia de poder. En este proceso, la neutralidad, muchas veces si no la cooperación de las Fuerzas Armadas o un sector de ellas, termina siendo decisivo, lo que fue en las décadas 50, 60, 70 y en algunos casos en nuestra región, entrados incluso en los 90. El siglo XX ha presenciado menos revoluciones iniciadas por las masas que el siglo XIX, y su suerte en estados modernos ha sido generalmente muchas veces derrotada. Los comunistas o los nazis aprendieron esa lección. ¿Sí? La combinación utilizada por Mussolini de actos ilegales y una toma de poder legal se convirtió en ese modelo nuevo para derrocar a una democracia. Solo la intervención directa del ejército parece ser capaz de derribar regímenes en estados modernos estables, lo que probablemente explica por qué, a pesar de la movilización revolucionaria de las masas por partidos de izquierdas y su éxito parcial, ninguna de las democracias cuyo derrumbamiento uno puede estudiar fue derribada por un golpe revolucionario de partidos de izquierdas. Quizás, como la única referencia histórica, haya sido en el 48 Checoslovaquia, ¿no? Una democracia tomada por comunistas. El resultado de la caída de regímenes democráticos generalmente parece ser la victoria de fuerzas políticas identificadas claramente con la derecha. Aunque este término también puede ser bien no describir solamente su política una vez en el poder,
pero nos plantea un primer entendimiento. Esto no significa que en muchos casos la izquierda no haya tenido un papel decisivo en el debilitamiento de gobiernos democráticos, provocando su caída. Pero sí es interesante hacer esa referencia. Hay un segundo elemento de quiebra de una democracia que tiene que ver con la legitimidad, eficacia y efectividad, que son tres grandes elementos, componentes e indicadores de una democracia y cómo esto contribuye a que quiebre una democracia. Por lo tanto, el análisis empieza con la existencia de un gobierno que ha alcanzado su poder mediante un proceso democrático de elecciones libres. Y sobre esa base lo que va a hacer es reclamar la obediencia a los ciudadanos dentro de su territorio con una probabilidad relativamente grande de que ello se cumpla. Esa obediencia puede surgir de una amplia gama de motivos, desde el miedo a la imposición de sanciones, a un apoyo positivo basado en la creencia del derecho que tiene el gobierno, a, en definitiva, a exigir obediencia. Y acá vamos a traer a Max Weber en ese sentido. Esa dominación, es decir, la autoridad, en el sentido indicado, puede descansar en los más diversos motivos de sumisión, desde la habituación inconsciente hasta lo que son considerados puramente racionales como arreglos afines. Es decir, que hay un determinado mínimo de voluntad de obediencia, o sea, de interés externo e interno en obedecer. Y esto es esencial en toda relación auténtica de autoridad. La mayor parte de las personas obedecen generalmente por costumbre o por un cálculo racional de las ventajas. En principio, sin embargo, los regímenes democráticos se basan mucho más que solamente en esto. Más que en ningún otro tipo de régimen, su apoyo va a depender de mantener activos los compromisos para hacer cumplir decisiones que conciernen en definitiva a la colectividad. En tiempos normales, la costumbre, el cálculo racional de las ventajas puede asegurar la obediencia. Pero en situaciones de crisis, cuando la autoridad del gobierno se ve atacada por algún grupo de la sociedad o cuando las decisiones colectivizadas afectan a muchos ciudadanos negativamente, esto no es suficiente. Esto es aún menos cuando los que ostentan la autoridad tienen que hacer uso de la fuerza pidiendo a otros que arriesguen sus vidas y priven de las suyas a sus conciudadanos en defensa del orden político. Y Max Weber lo formuló claramente y lo formuló de la siguiente manera. Él hablaba en esta idea de las costumbres, de las situaciones de intereses, de la creencia en la legitimidad. Y en palabras de un líder político, y acá vamos a traer mucho más aquí en el tiempo a Kennedy, Kennedy decía que la manera más efectiva de mantener la ley no es la policía del Estado, no son los Marshall, no es la Guardia Nacional, sino que son la propia ciudadanía. Depende de nuestro valor, en definitiva, para aceptar las leyes con las que no estamos de acuerdo, de la misma manera que aceptamos aquellas leyes que sí estamos de acuerdo. Es interesante porque esta creencia en su legitimidad lo que hace es asegurar la capacidad de un gobierno para hacer cumplir una decisión. Es obvio que a ningún gobierno se le concede por parte de todos los ciudadanos legitimidad en este sentido, pero ningún gobierno puede subsistir sin que esta creencia la compartan un número sustancial de ciudadanos. Los gobiernos democráticos necesitan de esta creencia con mayor o menor intensidad, por lo menos entre la mayoría. Normalmente un gobierno democrático debería ser considerado legítimo incluso por aquellos que constituyen su oposición. Y esto es lo que significa el término oposición leal. Como mínimo, entonces, la legitimidad es la creencia de que a pesar de sus limitaciones, de sus fallos, las instituciones políticas existentes son mejores que otras que pudieran haber sido establecidas y que por lo tanto pueden exigirnos obediencia. La legitimidad de un régimen democrático se apoya en la creencia, en el derecho de que los que han llegado legalmente a la autoridad a dar ciertos tipos de obediencia, esperan que esa obediencia se dé y hacer cumplirla, si es necesario, incluso utilizando el poder coercitivo, la fuerza. En una democracia, los ciudadanos son libres de no estar de acuerdo con la ley, pero no de desobedecerla. Ahora bien, en toda sociedad existen aquellos que niegan la legitimidad a cualquier gobierno y aquellos que creen en fórmulas alternativas de legitimidad. Los miembros de una sociedad otorgamos o retiramos legitimidad prácticamente día a día. La legitimidad no existe con independencia de las acciones o de las actitudes de personas concretas. Los regímenes, por lo tanto, gozan de más o menos legitimidad por el mero hecho de existir.
una democracia es muy posible que esa legitimidad fluctúe rápidamente, la cantidad, sobre todo la intensidad de apoyo concedido a los gobiernos, a los líderes, a los partidos políticos, a las medidas políticas, mientras que la convicción en la legitimidad del sistema no se ve alterada. Entonces hay una clara interacción entre el apoyo al régimen y el apoyo a los partidos en el gobierno, que en ausencia de otros indicadores lleva a usar los resultados electorales y las respuestas de la opinión pública como evidencia indirecta de la legitimidad que tiene un sistema. Por consiguiente, entonces, la pérdida de apoyo de todos los actores políticos en un régimen democrático puede muy fácilmente llevar a claramente una erosión de esa legitimidad, de igual forma que un amplio apoyo a un gobierno, especialmente más allá de los que lo apoyaran con su voto, es muy probable que contribuyan, en definitiva, a reforzar la legitimidad de ese gobierno. Ahora bien, ¿por qué creen las personas en la legitimidad de las instituciones democráticas? Y acá volvemos a traer a Weber, como observamos anteriormente, ningún tipo de legitimidad se encuentra en forma pura en ninguna sociedad. La mayoría de las personas prestan obediencias a un régimen basándose en un conjunto, en un complejo, si se quiere, conjunto de creencias. Por lo tanto, la legitimidad democrática se ve frecuentemente fortalecida al convertirse en una forma de tradición, ¿no? Y el carisma personal de los líderes democráticos comprometidos con el régimen tienden incluso a reforzar sus instituciones. Por lo tanto, siguiendo la definición del índice de mínima legitimidad, es relativa. Es decir, que un gobierno legítimo es el que se considera como el menos malo de todas las formas de gobiernos. Y en último término, la legitimidad de la democracia se basa en la creencia de que para un país concreto puede o pueden a lo largo del tiempo fortalecer, reforzar o debilitar esas creencias de la legitimidad. Así que en un momento histórico dado no hay ningún otro tipo de régimen que podría asegurar mayor éxito de los objetivos colectivos que una democracia. Y en estos puntos hay otras dimensiones que tenemos que tener en cuenta que van a caracterizar a un sistema político y que cobran importancia y no solamente la legitimidad, pero que están claramente asociados a ellos, que son su eficacia y su efectividad, porque ambos pueden a lo largo del tiempo fortalecerse, reforzar, mantener o incluso debilitar la creencia de la legitimidad. La percepción de la eficacia y la efectividad de un régimen tiende a estar sesgada por el compromiso inicial con su legitimidad. La legitimidad, por lo menos durante algún tiempo, opera como una constante positiva que lo que hace es multiplicar cualquier factor o valor positivo que pueda conseguir la eficacia y la efectividad de un régimen. Asegura la efectividad incluso en ausencia de una eficacia deseable y contribuye al resultado último, es decir, la resistencia y estabilidad relativa del régimen. Si el valor de la legitimidad, ¿sí?, se acerca a cero o es negativo, los fracasos de la eficacia y de la efectividad se van a multiplicar. Entonces, mientras más positivos sean los valores en cada una de esas relaciones a lo largo del tiempo, mayor será la estabilidad y el rendimiento de una democracia o del régimen democrático, en este caso que nos propone, por lo menos que nos señala Linz. Un tercer elemento interesante tiene que ver con el sistema de partidos y la inestabilidad de una democracia. Es decir, que los sistemas de partidos en las democracias occidentales han sido o son el resultado de acontecimientos históricos complejos que se han ido dando a lo largo del tiempo. Los sistemas de partidos son el resultado no solamente de factores estructurales, sino también claramente de factores institucionales, como pueden ser, por ejemplo, leyes electorales, actuaciones de las élites políticas y sociales, la difusión de las ideologías en el momento, por ejemplo, de instauración de una democracia, que claramente pueden ser también considerados como un factor independiente o por lo menos interviniente en las crisis posteriores de una democracia. Es interesante, y acá vamos a tomar a Sartori, que los sistemas de dos partidos se han dado, siguiendo siempre la definición de Sartori, se han dado y se dan solamente en un pequeño número de democracias. Históricamente, Estados Unidos fundamentalmente y el Reino Unido. En Hispanoamérica, en nuestra región, Colombia en un momento determinado, Uruguay hasta la aparición del Frente Grande, en la Argentina en algún momento también ha sido de esa manera. Entonces, si nosotros preguntamos hasta qué punto las pautas de la competencia política en sistemas de dos partidos han contribuido o no a la estabilidad democrática, y Linz
cree que por lo menos para el caso, cuando muestra el caso de Estados Unidos y el Reino Unido, es claramente positivo. Y no es quizás accidental que cuando el formato de dos partidos está sujeto a una distancia ideológica máxima y a una competencia centrífuga, o termina deshecho o prepara, si se quiere, el camino a un enfrentamiento que toma la forma de guerra civil. Y en este contexto, el multipartidismo extremo, con todos sus costos, es la solución para poder sobrevivir, dice Linz. A ver, los partidos de la Europa continental eran primordialmente un sistema de partidos múltiples, aunque de muy distintos tipos entre sí. Algunos de ellos sistemas de pluralismo moderados, es decir, en la terminología de Sartori, tienen o tenían menos de 5 partidos que cuentan con la posibilidad de formar coaliciones o tienen el potencial de generar este chantaje para poder armar una coalición y formar gobierno. Todos son sistemas, en el caso de países como Suecia, Islandia, Holanda, Noruega, Dinamarca, algunos de ellos que va proponiendo Linz en su análisis, son todos sistemas con coaliciones de gobiernos dentro de las perspectivas de coaliciones alternadas, sin partidos antisistemas considerables o relevantes, ¿sí? Con todos los partidos relevantes disponibles para formar coaliciones de gobiernos o por lo menos capaces de unirse como oposición o con oposiciones unilaterales. Es decir, que este tipo de sistemas se caracterizan por una distancia ideológica relativamente pequeña entre los partidos relevantes, una configuración de coaliciones bipolares y una competencia centrípeta. Este no era el caso, dice Linz, de la República Portuguesa, de la Italia después de la Primera Guerra Mundial, de la Alemania de Weimar, de la Francia bajo la Tercera y Cuarta República, ¿sí? Checoslovaquia, algunos de los estados de Bálticos o muchos países de nuestra región. Y ciertamente la comparación entre países con sistemas de pluralismo moderado y no polarizado y aquellos que tienen sistemas de pluralismo extremo sugieren que los pluralismos moderados están más bien asociados con la estabilidad de las democracias. Y en su análisis de las 13 democracias relativamente institucionalizadas con sistemas de pluralismo extremo, 7 fueron víctimas de un derrumbamiento debido a causas internas. Uno de ellos sucumbió ante una mezcla de factores internos y externos, como fue Checoslovaquia, y 2 de ellos, Finlandia y Francia, estuvieron a punto de caer, ¿sí? A estos casos se le podría añadir, dice Linz, a Chile en 1973 también. Ahora, tenemos, sin embargo, a Italia, que desde 1945 ha sido, si se quiere, el arquetipo de un sistema multipartido que no ha experimentado una ruptura fuerte, en caso de que pudiera muy bien hablarse Italia, y sobre todo luego de Mussolini, ha tenido un sistema más bien de sobrevivir sin gobernar. Entonces parece claro que los dos tipos principales de pluralismo que Sartori distingue no dejan de estar relacionados con el problema de la estabilidad democrática. Sartori observa correctamente que sistemas de pluralismo extremos, segmentados, cuyos partidos se sitúan en más de una dimensión y que no compiten entre ellos, porque tienen asegurado un electorado étnico, cultural, territorial o religioso, termina generando esta inestabilidad. El pluralismo polarizado es un sistema de 5 o más partidos relevantes, es decir, con uso de coalición o poder de intimidación. Y el pluralismo polarizado está caracterizado por la presencia de partidos antisistemas que minan en definitiva la legitimidad del régimen, por oposiciones bilaterales, es decir, oposiciones contrarias, la posición central de un partido, también está caracterizado por la polarización o por lo menos el emplazamiento de los polos laterales. Literalmente hay dos polos, ¿sí? Aparte debido a esa distancia ideológica. Hay una configuración ideológica como diferenciadora de los partidos. Hay una clara presencia de una oposición irresponsable, ¿sí? Y está también lo que se conoce como la política de la superoferta. Es decir, que son las características dinámicas las que explican el potencial para producir la caída en este tipo de sistemas. Concretamente, la polarización es quizás lo que mejor explica, ¿no? La polarización, estas tendencias, las tendencias hacia la irresponsabilidad, las tendencias de superoferta, en definitiva, son elementos que se constituyen dentro de este tipo de sistemas de partidos y que contribuyen a la caída o el quiebre de una democracia.
El cuarto de los elementos que nos propone Linz y que les propongo a ustedes tiene que ver con la oposición leal, desleal y semileal. Los cambios en un régimen ocurren cuando la legitimidad claramente pasa de un conjunto de instituciones políticas a otro. Y estos son productos por los actos de uno o más grupos de la oposición desleal que cuestionan la existencia del régimen y quieren cambiarla. Esos grupos no pueden ser reprimidos o aislados, y en una crisis pueden movilizar un intenso y eficaz apoyo, y con una serie de medios pueden tomar el poder o por lo menos dividir a la población en sus lealtades, lo que en definitiva puede contribuir a llevar a una guerra civil. En ciertas circunstancias únicas, los gobernantes elegidos por medios democráticos, enfrentados con lo que pueden percibirse como una oposición desleal masiva, han podido modificar las reglas democráticas del juego y reequilibrar la democracia, creando así un nuevo régimen. Y esto es claramente lo que pasó en el paso de la Cuarta a la Quinta República Francesa. Es improbable que se trate de salvar al régimen del peligro, incluso inmediato, de la oposición desleal, cambiándola en una dirección autoritaria. También puede pasar eso. Ningún régimen, a menos un régimen democrático, que por definición permita la articulación y la organización de toda tendencia política, existe sin una oposición desleal. Por otra parte, tenemos que decir que en la mayoría de las sociedades, el régimen existente tiende a contar con el beneficio de la duda, o por lo menos con el beneficio de la neutralidad de amplios sectores de una sociedad. Y excepto en situaciones de crisis, esto le permite aislar, si no desanimar la oposición desleal, generalmente formada por grupos minoritarios que solamente adquieren importancia en el proceso de descomposición del régimen. Estos hechos dan a la oposición semileal un papel decisivo en el proceso de pérdida de poder de los regímenes democráticos y en la ejecución de un proceso de toma de poder semi o pseudo legal. Por lo tanto, aquí aparece otro actor. La semilealtad es especialmente difícil de definir incluso a posteriori. La frontera entre la lealtad y la lealtad ambigua o condicional no es fácil de establecer. Y especialmente debido a que el proceso democrático trata de incorporar al sistema a aquellos que están fuera de él, como son las oposiciones leales o los participantes. Y vamos a ver algunos ejemplos de fuentes de oposición. Y aquí nos detenemos en lo que se conoce como la oposición desleal, ¿no? Y que estuvimos charlando. Hay ciertos partidos, ciertos movimientos, ciertas organizaciones que rechazan explícitamente los sistemas políticos basados en la existencia de una autoridad del Estado o de cualquier autoridad central con poderes coercitivos. Por ejemplo, en este tipo de características entran particularmente los movimientos anarquistas. Otra fuente obvia de oposición desleal son los movimientos secesionistas o nacionalistas, por ejemplo, cuyo objetivo es el establecimiento, por ejemplo, de un nuevo Estado separado o la unión con otros estados vecinos. Por otro lado, también tenemos lo que se denominan los partidos extremistas o activistas, el compromiso por principio como un único objetivo primordial o el interés de una nación minoritaria o una población perteneciente a una minoría cultural, lingüística, lleva a estos partidos a una conducta oportunista en relación a las fuerzas que sostienen ellos mismos con el régimen y con sus conciudadanos, ¿sí? Pero además, dijimos que también teníamos a lo que se considera la semilealtad. Y la primera de estas, de ellas es la disposición que van a tener los líderes políticos para empezar a entrar en negociación, es decir, para buscar una base de cooperación en el gobierno con partidos que ellos perciben como desleales, ¿sí? Hay prueba de que la mayoría de las veces esos esfuerzos contribuyen muchas veces al fin de instituciones democráticas. Pero hay también casos en los cuales ha ayudado a neutralizar y finalmente a derrotar a fuerzas antidemocráticas algunas veces. La disposición a animar, a tolerar, a disculpar, si se quiere, justificar ciertas acciones de otros participantes que van más allá de los límites pacíficos o de legítimas pautas de conducta políticas en una democracia, muchas veces se da, porque los partidos se hacen sospechosos cuando, basándose en afinidad ideológica, acuerdo en algún objetivo último o medidas políticas concretas, hacen una distinción entre fines y medios. Y rechazan los medios como indignos y extremos, pero los excusan y no los denuncian públicamente a causa de su acuerdo
con los objetivos que persiguen. Y tal acuerdo en principio y desacuerdo en las tácticas es un indicador frecuente de semillealtad. La violencia política, el asesinato, las conspiraciones, los golpes militares fallidos, los intentos revolucionarios sin éxito, son situaciones en las cuales se ponen a prueba las semilealtades. Entonces, finalmente, esa semilealtad puede ser identificada por la afinidad mayor que un partido básicamente orientado al mantenimiento de un sistema muestra con los extremistas que están a su lado en el extremo político que con los partidos moderados del sistema al otro lado del espectro político. Situaciones de crisis entonces provocadas por problemas muchas veces insolubles o por la presencia de una oposición desleal, crea entonces las condiciones para que surjan fuerzas políticas semileales. Entonces tenemos que los antecedentes en los cuales nos vamos a ir encontrando con este tipo, uno de esos antecedentes es a menudo que se caracteriza por que los regímenes democráticos recién establecidos entran en una tendencia de que sus seguidores tratan de identificar a la democracia con su política social, con su política económica, es decir, establecer un cierto marco institucional que genere un proceso democrático y que sobre esa base toda oposición a esas políticas es considerada antidemocrática. Muchos partidos reformistas democráticos tienden equivocadamente a percibir como antidemocrática la oposición, por ejemplo, a un cambio específico de la Constitución, cuando debería haber posibilidades en el marco democrático para este tipo de oposiciones. La democracia, especialmente en sus primeros años, ¿no?, en ese proceso de transición, requiere mecanismos que permitan a la oposición, si está dispuesta a adaptarse a la ley, tener una clara participación significativa en el poder. Y esto se puede conseguir ofreciéndole a la oposición una oportunidad para intervenir en el proceso legislativo, por ejemplo, a través del trabajo común en los comités, en las comisiones. La exclusión sistemática, la discriminación de los partidos de la oposición en muchos campos de la vida pública, como la burocracia, las Fuerzas Armadas, la administración, por ejemplo, de medidas económicas intervencionistas, pueden empujar a aquellos dispuestos a constituir una oposición leal a posturas, semi o desleales. Y esos sectores pueden, en definitiva, muy bien convertirse en los apoyos activos de posiciones semileales que pueden contribuir años más tarde a la caída de un régimen democrático. Vamos a tomar el último de los casos, que son lo que se consideran oposición leal, que lo dejamos un poco más para el final. A ver, necesitamos generar una definición de las fuerzas políticas que constituyen la oposición leal a un régimen democrático. Idealmente estas fuerzas se van a caracterizar por lo siguiente. Primero, porque hay un compromiso público de llegar al poder solo por medios orales y claramente hay una voluntad de entregarlo incondicionalmente a otros participantes. Hay un rechazo claro e incondicional del uso de medios violentos para alcanzar o conservar el poder. Hay un rechazo por parte de estas fuerzas a ir a las Fuerzas Armadas, ¿sí?, o para que las Fuerzas Armadas tomen el poder. Hay un rechazo decisivo de la retórica de la violencia para movilizar apoyo, para conseguir el poder. Hay un compromiso claro a participar en el proceso político, en elecciones. Hay un claro compromiso a participar en la actividad parlamentaria, ¿sí? Hay una disposición, en principio, a asumir la responsabilidad de gobernar o ser parte de la mayoría cuando no es posible un gobierno alternativo constituido por partidos dentro del sistema. Hay una voluntad de unirse a grupos ideológicamente distantes, pero que están comprometidos a salvar el orden político democrático, ¿sí? Hay una disposición a denunciar ante un gobierno democrático legítimo actividades de fuerzas de oposición o de las Fuerzas Armadas dirigidas a derribar el gobierno. En definitiva, hay un compromiso, en principio, a definir el papel político de los poderes neutrales. Esos son puntos importantes y necesarios como elementos fundamentales del quiebre de una democracia. Vamos a pasar al quinto de ellos, que tiene que ver con la crisis o la pérdida de poder o el derrumbamiento y la toma posterior del poder. Ahora, hasta ahora hemos intentado subrayar el carácter probabilístico y cambiante de la legitimidad, de la eficacia, de la efectividad de un sistema político en cualquier momento de su desarrollo. También hemos descrito también las características de las oposiciones, leales, desleales, a un régimen.
Ahora, lo que no hicimos hasta ahora son la secuencia de acontecimientos, los procesos dinámicos que sirven para que nosotros podamos explicar por qué esas dimensiones presentan distintas características en distintos momentos en un sistema político democrático. Por lo tanto, lo que nosotros hablar ahora es de que hay, sin embargo, datos sistémicos que indican que la inestabilidad del gobierno, en definitiva, está estrechamente relacionada con la quiebra de las democracias parlamentarias europeas, por ejemplo, en los años entre las dos guerras mundiales, así como también en la intensidad de la crisis. Y acá entra en juego la inestabilidad y estabilidad. Si uno toma la duración media de los gobiernos entre las dos guerras, antes y después de la depresión, vemos cómo solo en uno de los países en los cuales los gobiernos duraron menos de 9 meses como medida, la democracia sobrevivió. En este caso fue Francia. Por otra parte, en el grupo de países con gobiernos de más de 9 meses de duración, solo hay un caso de cambio de régimen, que fue el caso de Estonia, ¿sí? Particularmente entre 1921 y 1929, ¿sí? En la mayoría de los países que tienen o que tenían gobiernos estables antes de la depresión, Holanda, Reino Unido, Dinamarca, Suecia, todos ellos con gobiernos de una media de duración de un año o más, gobiernos que siguieron a la depresión fueron más estables en el análisis que propone Linz. Nuestra atención se centra, por tanto, principalmente en el gobierno y sus actos, la formulación de su programa de gobierno, su forma de definir los problemas, su capacidad para resolverlos y la habilidad de las fuerzas pro régimen para mantener la necesaria cohesión que se necesita para poder gobernar. También la disposición de los líderes democráticos para asumir las responsabilidades del poder y el rechazo de toda tentación de recurrir a mecanismos políticos ademocráticos para evitar toma de decisiones políticas. También podríamos agregar la disposición a dirigirse a fuentes de legitimidad ajena a los partidos, la predisposición, por ejemplo, para cooptar o para formar coaliciones con las oposiciones desleales, así como también respuestas inadecuadas a las atmósferas de crisis, tales como elecciones convocadas en un momento inoportuno, un uso inadecuado de los recursos coexistivos del Estado. Es decir, que son estos procesos políticos los que dan lugar, los que refuerzan, los que dan confianza a la oposición desleal y contribuyen a que muchas veces surja una oposición semileal de conducta cambiante. Y es también importante que en este proceso político iniciado por los gobiernos o por el gobierno, donde hay que buscar una explicación, si se quiere, de los procesos de reequilibramiento, de transformación de regímenes democráticos que les permitieron en esos momentos superar serias crisis y que se instalan entonces como elemento de crisis y pérdidas de poder y cómo esto contribuye a la inestabilidad o inestabilidad de un régimen democrático. El elemento número 6 tiene que ver con la instauración y consolidación de un régimen democrático y su estabilidad futura. ¿Por qué? Porque decimos que la historia de las democracias, cuyo destino por lo menos ocupa el análisis del LIM, subraya la importancia en torno a la inauguración y consolidación inicial del régimen y cómo ésta ha tenido una importancia para su futura capacidad en los momentos en los cuales tiene que hacer frente a crisis serias, a crisis de régimen, ¿no? El programa inicial, con un orden de prioridades adoptados en aquel momento, en el momento de instauración del régimen, ¿por qué vamos a hacer hincapié en esto? Porque este programa a menudo crea expectativas que no pueden satisfacer dentro del marco existente y pronto se empiezan a convertir en fuentes de semilealtad para las fuerzas implicadas en un proceso de creación de un régimen democrático. De hecho, este orden de prioridades iniciales en definitiva, puede contribuir a la consolidación de posiciones básicas dirigidas a legitimar el régimen. Cuando un régimen cambia, la actitud de gran parte de la población, de la ciudadanía, generalmente se muestra o neutral o con expectativas, sin identificarse con aquellos que han establecido o mantenerse leal al régimen que ha caído. En esta etapa, los nuevos gobernantes democráticos pueden iniciar políticas con un carácter socialmente constituyente, creando una sólida base de apoyo entre aquellos que se benefician de esas políticas. Pero también es el momento en que pueden minimizar las preocupaciones de los neutrales ante el cambio de un régimen, pero que están preocupados por sus implicancias en su vida personal.
los líderes de un nuevo régimen democrático es muy posible que se sientan tentados a poner simultáneamente en su orden del día todos los problemas de la sociedad que no están resueltos, sin darse cuenta de que al hacerlo también maximizan el número de personas que posiblemente se verán afectadas de manera negativa por sus reformas. Recordemos que el axioma de carácter externo de las decisiones políticas implica riesgos para las ciudadanías. Incluso asumiendo que las soluciones propuestas fueran todas eficaces, el régimen puede verse dañado por la falta de efectividad al no poder llevarlas a cabo rápidamente. Y en ese proceso habrían creado entonces grandes expectativas entre sus seguidores y despertado los temores de aquellos que se sienten afectados de manera negativa por estas reformas, sin cosechar como resultado el apoyo de posibles beneficiarios y cómo esto puede contribuir a la estabilidad futura. En la fase de consolidación del régimen democrático, por lo tanto, es especialmente importante el análisis inteligente de los costos políticos y de los beneficios de cada medida política que uno vaya a tomar. Porque lo que está en juego no es el éxito o el fracaso de un gobierno en particular en ese primer momento, sino la formación de unas predisposiciones básicas hacia el establecimiento del régimen y su estabilidad futura. Es un elemento muy importante en ese primer momento para llevar al quiebre de una democracia. En séptimo lugar, tenemos la incorporación de aquellos que no formaban parte de esa coalición fundadora. Y en la opinión de Linz, un régimen democrático nuevo puede contar con la lealtad incondicional de aquellos que se oponían al régimen anterior y que primero asumieron el poder para crear o generar nuevas instituciones. En contra de lo que muchos estudiosos creen con simpatía hacia un régimen que ha caído, ¿no? El número de los que siguen considerando legítimo no suele ser tan pequeño, ¿sí? Después de todo, la caída del sistema previo es normalmente el resultado de un cambio en la lealtad de los ciudadanos. Eso es claro, ¿no? Que no se sentían verdaderamente comprometidos. De los apolíticos, ¿no? Resultado de una crisis de legitimidad, de eficacia o de efectividad. Ahora bien, si los ciudadanos no hubieran dejado de ser leales, los gobernantes autoritarios hubieran podido resistir al cambio y conseguir por lo menos un apoyo suficiente para un conflicto violento, ¿no? Con los contrarios. Ahora bien, el periodo de consolidación, por lo tanto, es en gran medida una lucha por tratar de conseguir el apoyo de aquellos sectores de la población relativamente pocos comprometidos, que están desorganizados, que están desorientados o que incluso en un principio están temerosos. Este sector poco comprometido es posible que se una o por lo menos los vote, ¿no?, a los sectores más poderosos de esa coalición fundadora de un régimen. Entonces tenemos que subrayar la importancia de definir en ese punto a lo que hablábamos de la oposición desleal claramente y en algunos momentos tratar de aislarla políticamente. Pero este proceso puede tener éxito solo si hay una disposición concomitante de incorporar al sistema a los que algunos sectores de la coalición fundadora del régimen perciben por lo menos como semileales. Las capacidades, las dotes, ¿no?, de los hombres de Estado, la flexibilidad, las oportunidades del momento preciso de tomar ciertas decisiones son imprescindibles en este punto, porque el proceso de incorporación, que no siempre representa una ganancia en eficacia, puede ser muy importante en el proceso de legitimación del sistema democrático abierto y competitivo como otro de los elementos importantes. Y por último tenemos la idea de la legitimidad como problema para un liderazgo democrático, y acá nos vamos a situar en 4 elementos para dar un cierre en los elementos que constituyen el quiebre de una democracia. En la introducción, ¿no?, cuando hablábamos de la hipótesis en la entrega anterior, ¿no?, decía, mientras que se iba avanzando la hipótesis de que mientras más alto sea el compromiso en número e intensidad con la legitimidad del régimen, mayor va a ser la capacidad de este para sobrevivir a crisis serias de eficacia y efectividad, de enfrentarse con problemas insolubles, ¿no? Ante problemas de iguales dimensiones, un régimen en el que existe un fuerte compromiso con su legitimidad, tiene una probabilidad mayor de supervivencia que un régimen que no tiene este compromiso. La legitimación, por lo tanto, se convierte en la primera tarea que tiene un liderazgo democrático. Cuando carece de esa legitimación es cuando
será un elemento clave dentro del proceso de quiebre de una democracia. Existen, sin embargo, otras dimensiones que también tienen que ser analizadas o estudiadas en el proceso de consolidación, sobre todo de las nuevas democracias, para poder explicar luego su posterior debilidad muchas veces. El primero de esos elementos establecen que las democracias establecen su legitimidad basándose en la lealtad al Estado o a la nación. Un segundo elemento necesario dentro del liderazgo es que una solución que puede dar resultado es la depuración, si se quiere, de aquellos que no están dispuestos a comprometerse clara y públicamente con el nuevo orden político, ¿sí? En tercero, tiene que ver con qué pasa con las discontinuidades simbólicas. Hay cuestiones aparentemente menores, como los cambios de bandera, alguna parte del himno nacional, de invocaciones rituales que pueden a menudo crear incidentes o resentimientos que contribuyan a cristalizar una oposición desleal. Y por último, para dar cierre, otro serio problema con el cual se enfrentan los regímenes y sus liderazgos, especialmente las democracias, son el proceso de crear legitimidad, ¿no? Y que muchas veces plantea la definición de los límites del Estado y de la nación. Con esto hemos cerrado la entrega de hoy, que nos ha permitido señalar los elementos que están presentes en los procesos de quiebre de una democracia según Linz.